17 de enero de 2026. Una fecha que pasará a los libros de historia como el momento en que Estados Unidos dejó de liderar una alianza y empezó a cobrarle alquiler. Y este es, de hecho, el comienzo de acontecimientos mucho más graves que otra ronda más de aranceles estadounidenses a sus aliados. Groenlandia parece un regalo geopolítico. La isla más grande del mundo. 38 millones de toneladas de óxidos de tierras raras bajo el hielo que se derrite. Una posición de defensa antimisiles tan perfectamente situada que hace llorar de alegría a los planificadores del Pentágono. Pero, ¿podría este regalo destruirnos desde dentro? Esto es lo que muchos titulares y analistas pasan por alto. No es una victoria limpia, ni siquiera es una derrota limpia. Es el clásico dilema de armas contra mantequilla, reempaquetado para el siglo XXI. Al resolver un problema, la seguridad de los recursos, corremos el riesgo de activar un mecanismo que podría vaciar la industria estadounidense, romper nuestra red de alianzas y entregar a China el papel de liderazgo global para el que se ha estado posicionando silenciosamente. Déjame mostrarte las cuentas. ¿Por qué de repente todo el mundo empezó a hablar de Groenlandia? El calentamiento global. El proyecto Tambriz en el sur de Groenlandia se asienta sobre uno de los mayores yacimientos de tierras raras sin desarrollar del planeta. Cerca, el proyecto Kvanefjell contiene tierras raras pesadas, disprosio, terbio, los elementos de los que nunca has oído hablar, pero que hacen que todo, desde los cazas F-35 hasta los submarinos de la clase Virginia, funcione de verdad. Estos son los números que importan. China controla actualmente entre el 80 y el 90% del procesamiento mundial de tierras raras. No la minería, el procesamiento. Ese es el cuello de botella. En un conflicto serio, Pekín podría estrangular la producción de defensa estadounidense en cuestión de meses con solo cortar el suministro. Groenlandia contiene aproximadamente el 1,25% de las reservas mundiales de tierra rara. Suena pequeño hasta que te das cuenta de que ocupa el 7º lugar mundial y alberga los mayores yacimientos de tierras raras pesadas sin desarrollar que existen. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima 7,8 mil millones de barriles de petróleo y 91,9 billones de pies cúbicos de gas natural en la provincia de Groenlandia Occidental y Canadá Oriental. Ahora, haz las cuentas estratégicas. Si Estados Unidos controlara esos depósitos, podría, en teoría, abastecer las necesidades de tierras raras del complejo militar industrial durante un siglo. Ya no habría dependencia de una potencia rival para los materiales que construyen bombarderos furtivos y submarinos nucleares. Ese es el argumento. Por eso esta administración está presionando con tanta fuerza, pero los recursos son solo la mitad de la ecuación. Aquí hay algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. La Tierra no es una esfera perfecta, es un esferoide oblato, ligeramente achatado en los polos. Este hecho geométrico tiene enormes implicaciones militares. Si Rusia lanza un misil balístico intercontinental o, más críticamente, un vehículo planeador hipersónico hacia el territorio continental de Estados Unidos, la ruta más corta no es sobre el Pacífico ni sobre el Atlántico. Es directamente sobre el Círculo Polar Ártico, pasando por encima de Groenlandia. La base aérea de Thule, ahora llamada Base Espacial de Pituffik, se encuentra en la parte superior de Groenlandia. Alberga al 12º Escuadrón de Alerta Espacial y opera un radar de alerta temprana modernizado, capaz de detectar amenazas entrantes a 3.000 millas de distancia. En una era de armas hipersónicas, en la que el tiempo hasta el objetivo se ha reducido de 30 minutos a, potencialmente, 10, ese radar es la diferencia entre respuesta y aniquilación. Groenlandia no es solo una jugada de recursos, es el Porsche delantero de la defensa de Norteamérica. La administración conoce la historia, están contando con ella. En 1867, el secretario de Estado William Seward compró Alaska a Rusia por $7,2 millones. La prensa lo llamó la locura de Seward, un páramo helado, sin valor. Hoy, Alaska produce petróleo, aporta posicionamiento estratégico y nadie cuestiona si valió la pena. En 1803, Thomas Jefferson compró el territorio de Luisiana a Napoleón y duplicó el tamaño de la nación de la noche a la mañana. La historia lo reivindicó. Esta administración quiere situarse en esa línea. Jefferson, Seward, ahora ellos. Aquí está el problema con ese encuadre. Tanto Alaska como Luisiana fueron compradas a vendedores dispuestos. Rusia quería salir de Alaska. Napoleón necesitaba dinero para sus guerras europeas. Las transacciones fueron limpias. Groenlandia no está en venta. Dinamarca ha dicho que no. El gobierno groenlandés ha dicho que no. Las poblaciones de ambos países se oponen. Cuando no puedes comprar algo, pero intentas llevártelo de todos modos, eso no es visión. Eso es otra cosa por completo. Los diplomáticos europeos ya lo están llamando Crimea 2.0, y esa comparación debería aterrorizar a cualquiera que se preocupe por la autoridad moral de Estados Unidos.
Ahora llegamos a la parte que me quita el sueño, la parte de la que casi nadie está hablando. Supongamos, hipotéticamente, que Estados Unidos adquiere con éxito Groenlandia mediante compra, coerción, el mecanismo que sea. Obtenemos el territorio, obtenemos los recursos, empezamos a desarrollar esas minas de tierras raras y esos campos de petróleo. ¿Qué ocurre después? Los economistas tienen un nombre para ello: enfermedad holandesa. Y ha matado a más economías que la mayoría de las guerras. En 1959, los Países Bajos descubrieron el yacimiento de gas de Groningen, uno de los mayores depósitos de gas natural del mundo. Ganancia inesperada, celebración nacional, dinero fácil. En menos de una década, la manufactura neerlandesa se estaba derrumbando. Subió el desempleo, el florín se fortaleció y las industrias exportadoras que no tenían nada que ver con el gas ya no podían competir en los mercados mundiales. Este es el mecanismo, tal como lo formalizaron los economistas Corden y Neary. El efecto gasto. La riqueza de recursos inunda la economía. La demanda de bienes no transables, servicios, construcción, bienes raíces se dispara. Los precios suben, los salarios se inflan, toda la estructura de costos de la economía se desplaza hacia arriba. El efecto de movimiento de recursos. El capital y el trabajo migran hacia el sector de recursos en auge. ¿Por qué invertir en manufactura cuando la extracción ofrece mejores retornos? ¿Por qué trabajar en una fábrica cuando las minas pagan el doble? El efecto cambiario. Todas esas exportaciones de recursos traen divisas a raudales. La demanda de tu moneda sube, tu tipo de cambio se aprecia y de repente todo lo que exportas que no sea una materia prima se vuelve prohibitivamente caro en los mercados mundiales. Ahora aplica esto a Estados Unidos, una economía que ya es vulnerable. La manufactura estadounidense se ha ido vaciando durante décadas. La filosofía de la curva de la sonrisa le dijo a la América corporativa que el valor está en el diseño y el marketing, en los extremos de la cadena de producción, mientras que la manufactura real es trabajo sucio, mejor externalizado a China. Dejamos de fabricar cosas, diseñábamos cosas y vendíamos cosas. El medio se envió al extranjero. Esta condición preexistente hace que la enfermedad holandesa sea potencialmente letal. Si Estados Unidos empieza a extraer billones de dólares en recursos de Groenlandia, tierras raras, petróleo, gas, esto es lo que le pasa al dólar. La inversión extranjera directa se derrama. Desarrollar esos depósitos requiere cientos de miles de millones en capital. Ese dinero entra en dólares. El índice DXY, la medida de la fortaleza del dólar frente a las principales monedas, podría apreciarse entre un 10 y un 15% solo por el factor Groenlandia. Cada 1% que se fortalece el dólar reduce las ganancias de los exportadores estadounidenses en mercados extranjeros en aproximadamente la misma proporción. Boeing, John Deere, Ford, Intel, de pronto afrontan un viento en contracambiario que no pueden superar con mejoras de eficiencia. Aquí está la dimensión política que importa. Las fábricas que cierren no estarán en Washington ni en Nueva York. Estarán en Ohio, Michigan, Pensilvania, el corazón industrial, los mismos estados que deciden las elecciones presidenciales. Podríamos estar cambiando seguridad estratégica de recursos por devastación económica en estados bisagra, resolviendo un problema de seguridad del siglo XX, creando una catástrofe económica del siglo XXI. El contraargumento obvio es Noruega. Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte en la década de 1960. Mismo golpe de suerte, resultado distinto. Hoy, Noruega tiene el mayor fondo soberano del mundo, de más de $1,5 billones, y mantuvo una economía diversificada. ¿Por qué Estados Unidos no puede seguir el modelo noruego? 3 razones. Primero, coordinación salarial. Noruega usó negociación salarial centralizada para impedir que los salarios del sector petrolero inflaran toda la economía. Los trabajadores en Bergen no podían exigir salarios del sector del gas para trabajos no relacionados con el gas porque los acuerdos nacionales controlaban el crecimiento salarial. El mercado laboral estadounidense es radicalmente descentralizado. Salarios altos en la extracción ártica se propagarían de inmediato por la economía de servicios, inflando costos en todas partes. Segundo, disciplina fiscal. Noruega invirtió su superávit en el exterior. Al fondo se le prohíbe explícitamente invertir de forma doméstica porque hacerlo causaría inflación. Estados Unidos arrastra déficits crónicos, no ahorramos las ganancias inesperadas. La gastamos, a menudo antes de que lleguen. La presión política para usar los ingresos de Groenlandia en consumo inmediato sería abrumadora. Tercero, capacidad institucional. La fuerza laboral total de Groenlandia es de aproximadamente 36.000 personas. Un solo proyecto minero requiere 5.000 trabajadores durante la construcción. Tendríamos que importar una fuerza laboral mayor que la población nativa, creando presiones sociales y cargas administrativas que hacen que la extracción de recursos se parezca más a una administración colonial. Noruega triunfó porque tenía instituciones diseñadas para prevenir la enfermedad holandesa
antes de que llegara el petróleo. Estados Unidos no tiene esas instituciones, no las vamos a construir. Y eso significa que la enfermedad se extendería. Cambiemos de la economía a algo igual de cuantificable, las matemáticas de las alianzas. Piensa en la OTAN no como una organización militar, sino como un sistema de transacciones de confianza. Cada miembro aporta al sistema, gasto en defensa, compromisos de tropas, intercambio de inteligencia y recibe garantías de seguridad a cambio. El valor de esas garantías depende por completo de la credibilidad. Los teóricos de juegos llaman a esto la sombra del futuro. Coopero contigo hoy porque espero que nuestra relación continúe mañana. Si creo que podrías traicionarme el próximo año, mi incentivo para cooperar ahora se derrumba. Lo que hizo el ultimátum arancelario fue cambiar la sombra del futuro para cada aliado de la OTAN. Dinamarca es un país pequeño, población de 5 millones, presupuesto de defensa de aproximadamente 10.000 millones de dólares. No puede resistir indefinidamente la presión económica estadounidense. Pero aquí está la teoría de juegos. Los demás aliados de la OTAN observaron lo que pasó. Vieron a Estados Unidos tratar a un miembro fundador de la alianza como un estado vasallo, exigiendo tributo territorial a cambio de acceso comercial. La respuesta racional es cubrirse, diversificar, reducir dependencia. Si Estados Unidos va a coaccionar a Dinamarca por Groenlandia, ¿qué le impide coaccionar a Alemania por la política comercial? A Francia por la cooperación nuclear. A Polonia por la política fronteriza. La respuesta es nada. Y las capitales europeas lo saben. La respuesta europea ha sido rápida y unificada. El instrumento anticoerción, un mecanismo que la Unión Europea diseñó específicamente para contrarrestar la presión económica china, ahora se está discutiendo como herramienta contra Estados Unidos. La ironía no se le escapa a nadie en Bruselas. El acuerdo comercial de Turnberry, un acuerdo integral entre Estados Unidos y la Unión Europea firmado apenas meses antes, está efectivamente muerto. Los principales bloques de votación del Parlamento Europeo declararon imposible su aprobación tras el anuncio de aranceles. Francia está acelerando su doctrina de autonomía estratégica. La idea de que Europa debe desarrollar capacidades militares independientes en lugar de depender de garantías estadounidenses. Alemania está reconsiderando décadas de contención en defensa. El Consejo Nórdico emitió una declaración conjunta rechazando los acercamientos de Estados Unidos, presentando un frente unificado que no existía hace 3 meses. Esto es lo que significa en términos prácticos. El gasto en defensa europeo aumentará, no coordinado con Washington, sino independiente de él. Los contratistas de defensa franceses llenarán pedidos que habrían ido a Lockheed Martin y Raytheon. Los servicios de inteligencia europeos compartirán menos con sus contrapartes estadounidenses. La planificación militar asumirá cada vez más la falta de fiabilidad estadounidense como línea de base. No estamos perdiendo una alianza en un colapso dramático. Estamos viéndola vaciarse desde dentro. Transacción de confianza tras transacción de confianza. Decisión tras decisión. Hasta que la estructura que ganó la Guerra Fría se convierte en una cáscara. Mientras Washington se obsesiona con el hielo ártico, Pekín está ejecutando una estrategia diferente por completo. La métrica definitoria de 2026 no es el poder militar ni el tamaño económico. Es algo más simple, la consistencia. Durante décadas, Estados Unidos acumuló lo que yo llamo capital de confianza, la credibilidad acumulada de ser un socio fiable. Ese capital nos permitió construir coaliciones, fijar reglas globales y proyectar poder mucho más allá de nuestro alcance militar. Estamos liquidando ese capital a una velocidad asombrosa. La propuesta de China al Sur global no es ideológica. No es un llamado a unirse al comunismo, es pragmática. No cambiamos nuestros acuerdos en cada ciclo electoral. No amenazamos con aranceles cuando discrepas con nosotros. Construimos puertos y ferrocarriles. Aparecemos, cumplimos. Indonesia. Washington exigió una reducción arancelaria del 32%. Requirió compras de drones militares estadounidenses, restricciones al software chino y un reajuste de la política del Mar de China Meridional a cambio de qué? De un acceso continuo al mercado que Indonesia podría conseguir en otra parte. La respuesta indonesia, parafraseada a partir de canales diplomáticos, Estados Unidos ya no trae nada a la mesa. Lo único que hace es exigir sumisión total. Indonesia aceleró la integración con China. Pekín sigue siendo su mayor socio comercial, 58.000 millones en 2025. Yakarta no está girando hacia China por afinidad ideológica, lo hace para escapar de la volatilidad estadounidense. Brasil. Hace 10 años a Brasil le llevaba aproximadamente un año exportar 1.000 millones de dólares en bienes a China. Para 2026 ese volumen se mueve cada 72 horas. Eso no es una relación comercial, eso es gravedad económica. El liderazgo brasileño ha rechazado explícitamente los llamados occidentales a desacoplarse de China. Llaman a la obsesión estadounidense por la contención profundamente irrealista.
Mientras Washington negocia por territorio ártico que no necesita, China está construyendo la infraestructura comercial del siglo XXI a través de 3 continentes. Incluso Arabia Saudí, históricamente uno de los socios más cercanos de Estados Unidos, se está cubriendo. El reino ha comenzado a liquidar transacciones energéticas en renminbi. Está emitiendo bonos panda para acceder a los mercados de capital chino. Sus nuevas leyes de inversión priorizan explícitamente los flujos de capital asiáticos. ¿Por qué? Porque los saudíes saben hacer cuentas básicas. Un socio que amenaza con aranceles por desacuerdos políticos es un socio que podría usar el dólar como arma contra ti después. Mejor diversificar. La ironía definitiva de la trampa de Groenlandia es esta. Al obsesionarnos con posibles depósitos de tierras raras, estamos perdiendo la batalla real por la influencia global. Mientras asignamos ancho de banda diplomático a anexar territorio, China está asegurando cadenas de suministro en África, Sudamérica y el sudeste asiático. Nosotros peleamos por el mapa. Ellos redibujan las rutas comerciales. No estoy aquí para decirte que comprar Groenlandia sea correcto o incorrecto. Eso no es análisis. Eso es opinión. Lo que sí puedo mostrarte es el balance. Beneficios estratégicos. Posible independencia de recursos frente al procesamiento chino de tierras raras. Control de la brecha Heiyuk para la guerra antisubmarina. Mejor posicionamiento de defensa antimisiles, aunque ya tenemos acceso operativo. Finalización simbólica de la consolidación de Norteamérica. Costes económicos. Apreciación del dólar potencialmente entre un 10 y un 15%. Devastadora para las exportaciones manufactureras. Desplazamiento de capital desde la reindustrialización hacia la extracción ártica. Distorsiones del mercado laboral a medida que los salarios de extracción se propagan por la economía. Absorción fiscal de los 600 millones de dólares anuales en costos de bienestar de Groenlandia, que probablemente se dispararán bajo administración estadounidense. Costes diplomáticos. Activación del instrumento anticoerción de la Unión Europea contra Estados Unidos. Colapso de acuerdos comerciales integrales. Erosión de la arquitectura de confianza de la OTAN. Equivalencia moral de Crimea 2.0 que socava la construcción de coaliciones contra adversarios reales. Aceleración del giro del sur global hacia China como socio consistente. Esta es la conclusión a la que he llegado tras examinar los datos. Comprar Groenlandia resuelve un problema de seguridad del siglo XX. Independencia de recursos, colchón territorial, defensa antimisiles son preocupaciones de la Guerra Fría con ropa del siglo XXI. Pero al resolver ese problema creamos catástrofes del siglo XXI. Declive industrial por apreciación de la moneda, fragmentación de alianzas por diplomacia coercitiva y realineamiento global por demostrar falta de fiabilidad. La trampa de Groenlandia no es que la isla no valga nada, es que el método de adquisición activa fallos en cascada en todas las demás dimensiones del poder estadounidense. Ganaríamos la altura estratégica del Ártico mientras entregamos la altura de la competitividad económica, el liderazgo de alianzas y la autoridad moral. Los griegos no conquistaron Troya ofreciendo un regalo. La conquistaron porque los troyanos querían el regalo tanto que dejaron de calcular el costo. 38 millones de toneladas de óxidos de tierras raras, 7.000 millones de barriles de petróleo. El Porsche delantero de la defensa de Norteamérica. Parece un premio. Las cuentas dicen que es una trampa. Lo que he aprendido analizando sistemas geopolíticos durante una década es que los movimientos más peligrosos en las relaciones internacionales no son las agresiones obvias. Son los regalos que parecen demasiado buenos para rechazarlos. Groenlandia es ese regalo. La pregunta no es si Estados Unidos puede tomarlo. La pregunta es si Estados Unidos puede permitirse lo que cuesta. No en dólares, sino en todo lo demás que hace que una superpotencia sea realmente súper.